Buenos días. Hoy vamos a escuchar una carta del maestro Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 23. Ahora somos hijos de Dios. Carta a los Gálatas del maestro San Pablo en el capítulo 3, versículo 23. Ahora somos hijos de Dios. Este es el texto importante de esta cita. Ahora somos hijos de Dios. Como no habíamos llegado a los tiempos de la fe, la ley nos guardaba en espera en la fe. La ley nos guardaba en espera en la fe y se iba a revelar, pero nosotros, ella fue la sirvienta que llevó al niño a su maestro, nos conducía en Cristo a la santidad por medio de la fe, pero al llegar a la fe, esa sirvienta no tiene ya autoridad sobre nosotros. Por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios y todos ustedes, al ser bautizados en Cristo, se revistieron de Cristo. Ya no hay diferencias entre quienes son judíos o quienes griegos, entre esclavos y hombres libres. No se hace diferencia entre hombres ni mujeres, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús, y por eso, y por ser de Cristo, son la descendencia de Abraham. Ustedes son los herederos de que se cumplen las promesas de Dios. Pero escúchenme, en una casa el hijo es dueño de todo, pero mientras el niño en nada se diferencia del esclavo, eso está sometido a quienes lo cuidan y encargado de sus asuntos hasta la fecha fijada por su padre. Lo mismo nosotros no pasamos por una etapa de niñez y estuvimos sometidos a las fuerzas y principios de quienes el mundo, pero cuando llega la plenitud de todos los tiempos, Dios envió a su Hijo, el cual nació de una mujer y fue sometido a la ley, con el fin de rescatarnos a los que estábamos sometidos a la ley, por quien así llegamos a ser hijos adoptivos de Dios. Y ustedes ahora son hijos por esta razón. Dios mandó a nuestros corazones el espíritu propio de su Hijo, que clama, o sea, Padre, Abba, o sea, Papito. Así pues, ya no eres esclavo, sino hijo, y tuya es la herencia por gracia de Dios. En otros tiempos no conocían a Dios y servían a otros dioses, pero ahora que ustedes conocieron a Dios, y más bien que Él nos ha conocido, ¿cómo pueden volver a cosas y principios libres sin fuerza? Otra vez quieren someterse a ellos, ya que vuelven a observar
observar días, meses, tiempos, años. Sí, años hacen temer que huya fatigado inútilmente, que me hacen temer que me haya fatigado inútilmente. Esta es palabra del Señor. Vemos cómo el Maestro Pablo, a través del Señor Jesús, nos invita a pensar, a una reflexión profunda, y nos pone de ejemplo el niño, y nos pone de ejemplo la sirvienta, y nos pone de ejemplo el esclavo, el griego, el judío. Nos pone tantos ejemplos el Señor Jesús para que se realice a cabo el plan del Señor Jesús en esta carta a los Gálatas. Como no había llegado la ley, como nos pone de ejemplo la ley, como no había llegado la fe, la ley no había guardado a la fe, sino iba a revelar, pero nosotros en ella fuimos la sirvienta que lleva al niño a su maestro y nos conducía a Cristo y a la santidad por medio de la fe. Pero cuando llega la fe, esa sirvienta ya no tiene autoridad sobre nosotros. Quiere decir que cuando nosotros nacemos, estamos sometidos como la ley, estamos sometidos al Padre, estamos sometidos a la Madre hasta cierta edad, hasta cierto punto. Tenemos que cumplir ciertas reglas en nuestro hogar. Pero nos pone de ejemplo el Maestro Jesús, que el niño, cuando vive en su casa, es absolutamente dueño de todo, porque pertenece, así como el padre es dueño de la casa, también el niño es dueño hasta cierta edad. Hasta cierta edad los padres están a cargo del niño, a cargo de la niña, hasta que llega a ser un adulto o una adulta y llega a realizar el matrimonio, uniéndose con un hombre, uniéndose con una mujer, casándose. Y cuando ese niño, antes de que se case, hasta que llega a ser joven, siempre llega a la casa como si fuera su casa. No nomás es dueño el padre y la madre, el niño hasta cierta edad también llega a su casa y es dueño de todo lo que hay en la casa. Pero cuando este niño llega a formar un matrimonio, el niño ya deja la casa materna, la casa paterna, ¿sí? Porque está escrito, ¿sí? Dejarás a tu padre y a tu madre para unirte con el hombre o la mujer que Dios te dio, y los dos serán una sola carne. Así es que cuando el joven y la joven llega a unirse con otro hombre en matrimonio, ahí ya no cuenta el padre ni la madre, ahí cuenta el matrimonio. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y nos pone este ejemplo, este texto tan importante, ¿sí? Que el niño es dueño de la casa mientras está en la casa. Por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios, y todos ustedes, al bautizarse en Cristo, se revistieron de Cristo. Ya no hay diferencia entre quienes son judíos, quienes son griegos, quienes son esclavos y quienes son hombres libres. No se hace diferencia entre hombres y mujeres, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y por eso Cristo son descendientes de Abraham. Ustedes son
los herederos de lo que se cumple en las promesas de Dios. Aquí ya no hay diferencias entre esclavos, entre griegos, entre judíos y entre hombres libres. Todos, tanto mujeres como hombres, somos herederos de la promesa de Abraham. Sí, y tenemos que recibir esa herencia de nuestro padre Abraham, los que somos hijos de la fe. Aquí ya no hay diferencias entre mujeres y hombres, porque todos, al ser bautizados en Cristo, somos de Cristo, pertenecemos a Cristo y podemos recibir la herencia prometida a nuestro padre Abraham. ¿Por qué? Porque somos herederos de la herencia prometida de nuestro padre Abraham. Sí, pero escúchenme, en una casa el hijo ya no es dueño, en una casa el hijo es dueño de la casa, de todo lo que hay en la casa, mientras el niño en nada se diferencia del esclavo, está sometido a quienes lo cuidan y se encargan de sus asuntos hasta cierta fecha fijada por su padre. Lo mismo nosotros pasamos por una etapa de niñez y estuvimos sometidos a las fuerzas y principios de quienes rigen este mundo. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, el cual nació de mujer y fue sometido a la ley con el fin de rescatarnos a los que estábamos sometidos a la ley, pero que así llegamos a ser hijos adoptivos de Dios. Llegamos a ser hijos adoptivos de Dios y ustedes son hijos por esta razón. Dios mandó a nuestros corazones el Espíritu propio que dice Abba, o sea, Padre. ¿Sí? Vemos cómo Pablo nos enseña que tanto la mujer como el hombre estamos sometidos a la casa materna, estamos sometidos a la casa y que en la casa, mientras vamos creciendo paso a paso, somos hijos hasta cierta fecha y nuestro Padre nos cuida hasta cierta fecha fijada. Tenemos que ser obedientes como el Hijo es obediente al Padre, como Jesucristo obedece al Padre en todo. Por eso el Padre lo llenó de gloria y tenemos que regirnos a esas leyes que hay en nuestro hogar, que hay en nuestra casa. Estamos sometidos al Padre y a la Madre hasta cierto tiempo. Ellos se hacen cargo de alimentarnos, ellos se hacen cargo de darnos estudios, ellos se hacen cargo de darnos el peso para que vayamos a la escuela. Pero Cristo nos pone este gran ejemplo. Pero cuando ustedes pasaron a pertenecer a Cristo y dejaron atrás el niño viejo, y hoy pertenecemos a Cristo, y por pertenecer a Cristo somos herederos de la promesa de Abraham y somos los que vamos a recibir la herencia prometida a nuestro padre Abraham. Así pues, no eres esclavo, sino hijo, y tuya es la herencia. Así pues, ya no eres esclavo, sino hijo, y tuya es la herencia. La herencia por gracia de Dios. En otros tiempos no conocían a Dios y sirvieron a otros dioses, pero ahora que ustedes conocen a Dios, o más bien, Dios los conoció a ustedes, ¿cómo pueden volver a cosas y principios miserables, sin fuerza? Otra vez quieren someterse a ellos
ya que vuelven a observar días, meses, tiempos, años, me hacen temer que me haya fatigado inútilmente. Pablo nos está enseñando, ¿sí?, que aquí no hay meses, ni años, ni tiempos, no. ¿Cómo quieren volver al tiempo atrás? Pablo se está dirigiendo a los Gálatas que sean un poco más, que sean conscientes de que ellos ya son hijos de Dios y que a ellos les pertenece la herencia de nuestro padre Abraham. Por eso dice Pablo, me hacen temer que me haya fatigado inútilmente. Cuando ustedes empiezan a querer volver al tiempo atrás, como quieren creer, por eso quieren después de rechazar, sino que me acogieron como a un hijo. ¿Por qué quieren volver al tiempo atrás? Así pues, ya no eres esclavo, sino hijo, tu hijo tuyo, y tuya es la herencia por gracia de Dios. En otros tiempos ustedes no conocían a Dios, pero ahora Dios los conoce a ustedes. ¿Y cómo quieren ustedes volver al tiempo atrás, volver a la observancia que no tiene fuerza? Otra vez quieren someterse a ellos, ya que vuelven a observar días, meses, tiempos, años. Me hacen pensar, me hacen temer que me haya fatigado inútilmente. Aquí no cuentan meses, años, días, ¿sí?, tiempos. Aquí no cuenta esto. No puedes volver al tiempo atrás. Lo que ya pasó, ya pasó. Por eso el maestro Pablo en otro texto nos dice, cuando yo era niño pensaba y razonaba y tenía pensamientos de niño, pero cuando llegué a ser hombre adulto, dejé atrás todas las cosas del niño para empezar a caminar en la presencia del Señor, para empezar a servirle a Dios. Cuando yo dejé atrás el niño viejo, empecé a caminar en el joven nuevo. Por eso nos encontramos con esta gran texto bíblico cuando Pablo iba camino a Damasco. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No sé quién eres tú, Señor. Yo soy Jesús, el Nazareno, a quien tú persigues. Ahora levántate y fíjate bien. Me he manifestado a ti para serte servidor y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te mostraré más adelante. Dice el maestro Pablo que cuando somos niños estamos a cargo de nuestros padres y nuestra madre se encarga de darnos de comer hasta cierta fecha fijada, pero cuando el niño llega a ser adulto, llega a formar un matrimonio, deja la casa materna para unirse con la mujer o el hombre que Dios les dio, y ellos empiezan a formar otro matrimonio y empiezan a tener también a sus propios hijos, y lo que ellos recibieron nos pone de ejemplo la herencia prometida de Abraham, la promesa de Abraham. Y cuando ellos llegan a tener un niño, también empiezan a hacerse cargo del niño o hacerse cargo de la niña hasta cierta fecha fijada, y después ese niño o esa niña también vuelve a hacer su matrimonio, vuelve a hacer su vida. Este es un cuento de nunca acabar. Sí, vamos pasando de generación en generación, vamos pasando de mano en mano, vamos pasando de enseñanza a enseñanza. Que Dios te bendiga, hermanito. Bendiciones para ti y recuerda bien,
Cuando eres niño tienes que estar al cuidado de tu madre, al cuidado de tu padre, hasta cierta fecha fijada, y después tienes que llegar a formar tu propio matrimonio para que sigas haciendo crecer esa semilla, fortificando esa semilla en hijos. Que Dios te bendiga. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia, y espero haberte dejado un mensaje pequeño. Que Dios te bendiga. Gracias.